Buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Amado Dios, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, bondad, amor para nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, por darnos tanto sin merecer nada, solo por gracia. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Padre, venimos en el nombre de Jesús a pedirte que en esta mañana tu palabra sea hablándonos, fortaleciéndonos. Sí, Señor amado, que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, rearguirnos o reprendernos. Pero Padre eterno, háblanos en esta mañana. Quita todo estorbo, toda distracción que el enemigo quiere interponer para estorbarnos, Señor. Sí, Padre. Oramos, Padre amado, por todos nuestros hermanos que están pasando tribulaciones, angustias, necesidades. Pedimos que tu mano bondadosa, tu mano amorosa sea con ellos, Señor. Sí, y por nuestros hermanos que están padeciendo por el COVID. Oh Dios, tu mano, poderosa, amorosa, sea sobre ellos, fortaleciéndolos y dándoles victoria. Sí, Padre. También oramos, Padre, e intercedemos por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia, que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Sí, Señor amado, pedimos, Padre, que este culto todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, que regresa pronto. Amén y amén. Hay una historia en el capítulo 7 del libro de Josué que nos habla de un hombre cuya familia habían sido testigos de los milagros poderosos de Dios, ¿no? El abrir el mar rojo, el caminar por el desierto 40 años sin que sus ropas y sus sandalias se gastasen, el que vieron cómo Dios los alimentó con maná del cielo, vieron cómo Dios los guió por medio de una nube y fuego. O sea, vieron tantas cosas, tantos milagros poderosos y hermosos de nuestro Dios. Vieron también cuántas veces el Señor les dio victoria sobre pueblos que eran más guerreros o preparados que ellos para hacer batallas o guerras. Todo eso fueron testigos esta familia, como Dios había obrado con su mano piadosa, con su mano bondadosa, con su mano de bendición. Sin embargo, después de una tremenda victoria contra Jericó, pueblo preparado para la guerra, una ciudad amurallada, de una gran victoria del Señor, donde Dios derribó los muros y les dio tremenda victoria. Luego de eso, flaquea la fe, flaquea la confianza,
y viene la debacle en esta familia y también al pueblo de Israel. Voy a leer en el capítulo 7 del libro de Josué, desde el verso 1. Nos dice así la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Miren, Acán, testigo de todos los milagros portentosos de Dios. El Señor les había dicho a todo el pueblo que no tomasen nada del anatema. ¿Qué era el anatema? Bueno, esos pequeños ídolos de oro, ¿no?, que monetariamente tenían mucho valor. Pero Dios les dijo, no tomen de eso, no tomen. Pero Acán tomó de todo eso y lo escondió, pensando que eso no iba a traer consecuencias. Eso pensó Acán. No va a haber consecuencias de esto, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Pero se olvidaba Acán que Dios lo ve todo y que Dios sí lo sabía. Veamos, sigamos leyendo, del verso 2, capítulo 7 de Josué. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Ai se llamaba este pueblo. Era un pueblo de granjeros, hermanos. Gente no de guerra. Sí, no de guerra, eran granjeros y bueno, tenían ciertas hostilidades, pero habían vencido a Jericó, un pueblo tremendo. Y acá era un pueblo pequeño, no de guerra. Entonces, fíjense, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Después de tremenda victoria sobre Jericó, se encuentran con un pueblo en el camino a la tierra prometida, que era el pueblo de Ai. Reitero, era un pueblo de granjeros, no grandes guerreros. Los de Jericó eran tremendos, ¿no?, comparado con ellos. Por eso el informe que le dan a Josué, mira, ese pueblo es pequeño, ellos no son de la guerra, suban 2,000 o 3,000 hombres máximo y los vencerán. Sí, ese fue el informe que le dieron a Josué. Son pueblo pequeño, no guerreros, no tienen grandes armas, los vamos a vencer fácilmente, fácilmente. Y no podemos nosotros acusar a estos hombres que dan el informe, porque eso era lo que se presumía, ¿no? Si hemos vencido a tremendos, a tamaños ejércitos, a los de Ai, va a ser fácil, va a ser fácil. Sin embargo, mis hermanos, cuando enfrentan a los de Ai, Dios había quitado su mano del pueblo de Israel, la protección de Israel, y salen huyendo. 36 israelitas mueren. Entonces el pueblo tuvo miedo y dice,
El corazón de ellos era como agua, temblaban de miedo, tuvieron mucho miedo, porque sintieron que la mano de protección de Dios, la mano de bendición de Dios, les había sido quitada. Sí, la bendición de Dios. Veamos ahora la reacción de Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos, verso 6, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vean, el general Josué, aquel hombre valiente, portentoso realmente, que fue en un informe anterior, recuerdan, que le llevan a Moisés, son pueblo de grandes guerreros, pero vamos a poder contra ellos. Josué era un hombre de fe, pero al ver esta derrota, hasta Josué cae en necedad. Hasta Josué, un hombre de Dios, un hombre de fe, y le reclama al Señor: ¿cómo es posible que nos traigas acá para hacernos morir? Nos hubiéramos quedado allá atrás del Jordán. ¿Para qué nos traes aquí? Josué reclamándole al Señor. Verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? El reclamo de Josué ante Dios es tremendo, hermanos. Es tremendo. Josué ya se sintió como muerto y derrotado juntamente con el pueblo. Si el líder tiene esa actitud, imagínense el resto del pueblo de Israel. Pero el Señor le contesta, verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeseis el anatema de en medio de vosotros. ¿Sí? El Señor le responde a Josué: ¿por qué vienes a mí? No busques en mí la derrota. Mírala en ti, mírala en tu pueblo. Yo no los derroto. Jamás voy a hacer que mi pueblo sea derrotado. Pero ustedes sí pueden hacer que caigan derrotados. Ustedes sí pueden. Hay anatema en medio de ustedes. El problema está en el pueblo y no en mí, dice el Señor. Hasta que no quiten eso, ese perverso, el anatema, de en medio de ustedes, yo no los voy a bendecir. Yo no los voy a cuidar. Yo no los voy a llevar adelante. No los voy a llevar adelante. Miren, mis hermanos en la fe, nosotros como hijos de Dios somos salvos por su gracia, su misericordia, su amor, su bondad. Somos salvos. Pero la bendición de Dios, las bendiciones de Dios vienen de nuestra confianza en Él. Sí, sí.
Cuando Acán tomó de lo que Dios le había dicho que no lo haga, trajo la desgracia a su familia y por ende al pueblo de Israel. Por este pecado, el pueblo de Israel cayó derrotado y se llenaron de miedo tremendo. Sí, no les narro más adelante por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden leer todo el capítulo y se darán cuenta cómo el Señor castiga a Acán y a su familia, los hace morir y quitaron del anatema. Y el pueblo de Israel siguió en victoria por medio del general Josué. De manera, mis hermanos, la enseñanza que nos da el capítulo 7 de Josué es que desconfiar del Señor trae caídas muy fuertes. Acán desconfió del Señor, viendo cuánto Dios los había bendecido, cuánto Dios les había dado, las grandes victorias que el Señor les ha dado. A nosotros, cuántas veces en nuestra vida cristiana Dios nos ha bendecido, Dios nos ha fortalecido, su mano de bendición ha estado con nosotros, lo hemos visto. Pero cuando caminamos un tiempo en el Señor, empezamos a tener desconfianza. Y cuando desconfiamos del Señor, empezamos a hacer cosas equivocadas. Sí, como aquello de hacer lo que Dios no quiere. Aquello de pecar contra Dios. La desconfianza, mis hermanos. Sí, cuando no confiamos en el Señor, ¿qué es lo que viene? Miedo. Sentimos que Dios no controla lo que nos rodea. Sentimos que el Señor deja pasar algunas cosas y todo lo que sucede es miedo. La Biblia también le llama malicia. Cuando no confiamos en el Señor, hermanos, en la fe, la malicia se apodera de nosotros. Desconfiamos de todo y de todos. Y la desconfianza es pecado. ¿Se imaginan ustedes un hombre que no confía en su esposa? No confía en su esposa. Su esposa sale de la casa y él está diciendo ¿dónde irá? Puede hasta seguirla. O viceversa. Una mujer que no confía en su esposo. Todo piensa mal de él. Piensa, ¿y ahora con quién está? ¿Con quién irá? ¿Con quién conversa? ¿Qué? Y su mente se vuelve maliciosa, sucia. Es hermanos en la fe, ¿no? Como tener un vaso de agua y en ese vaso de agua poner una sustancia amarga. Y entonces todo lo que cae en ese vaso de agua se amarga. Así es la desconfianza. La desconfianza en el Señor trae miedo, trae pavor, trae angustia. Y por ende, malas decisiones. Tomamos malas decisiones porque pensamos mal. No es que hemos perdido la salvación. Para nada, hermanos en la fe. La salvación es eterna. Así nos dice su palabra. Pero la desconfianza trae siempre malas decisiones, malas motivaciones. Es la respuesta del Señor a Josué. Las cosas les están yendo mal. Mira para adentro, no me mires a mí, mira hacia adentro. Cuando las circunstancias que nos rodean no son las mejores, no son como quisiéramos, y decimos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué nos pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Le reclamamos al Señor. Pero si le reclamamos al Señor, mis hermanos en la fe, debemos mirar para adentro. ¿Qué estamos haciendo mal delante de Dios? ¿Estamos desconfiando de Él? ¿Estamos tomando del anatema? Sí. ¿Nos estamos rodeando de cosas que no debemos?
nuestras amistades no son las mejores, vamos a lugares donde el Señor no quiere que vayamos, estamos practicando cosas que el Señor detesta, aborrece. Sí, cuando las cosas no nos van bien, no miremos hacia arriba, miremos para adentro. Adentro, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos cayendo? Que desagrada al Señor. Reitero, hermanos en la fe, la salvación es eterna, no la perdemos, pero las bendiciones sí, porque desconfiamos del Señor. Una vez que desconfiamos del Señor, el miedo, el pavor se apodera de nuestras vidas. Miren lo que dice Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 22 de Proverbios. Leo el verso 13. Dice el perezoso, pueden ustedes también poner, dice el miedoso, dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. El miedoso es así. De todo tiene miedo. No quiere ni salir de la casa, tiene miedo. El león está afuera. El león está, me va a matar en la calle. De todo tiene miedo. 26 de Proverbios. El verso 13 también. Y aquí Salomón lo repite. Dice el perezoso, dice el miedoso: el león está en el camino. El león está en las calles. Es que el miedo, mis hermanos, llega y se apodera de nosotros cuando desconfiamos del Señor. ¿Por qué desconfiar de aquel que dio su vida por nosotros? De aquel que nos ha dado la salvación, nos los ha regalado. De aquel que nos dice en su palabra que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué desconfiar del que derramó su sangre por nosotros? Pero no, basta que Satanás nos sople alguna cosa y sentimos miedo. Así no es, o no debe ser la vida cristiana, hermanos. No debe ser. Acán trajo desgracia, porque fue Acán el que pecó. Pero las consecuencias de eso fue que también su familia, la familia de Acán, participó de ello. Así es. Y hermanos en la fe, cuando desconfiamos de Dios, nuestro carácter cambia. Y decimos, es cosa mía. Pero lamentablemente, cuando un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, o un hijo o una hija cambian su carácter, no es solo él, no es solo ella, afecta a las personas con quien vive. Sí, hermanos, las personas con quien vive se ven afectadas, inclusive en el trabajo. ¿Y qué le pasa a este? La amargura, la raíz de amargura es contagiosa e hiriente, hiere, molesta a los demás. Así es, hermanos en la fe. Es como aquel que piensa que está fumando y dice, Señor, deje de fumar. Si es solo para mí, solo me afecta a mí. No, afecta al resto, afecta a todos. De manera que, hermanos en la fe, cuando desconfiamos de Dios, se nota en nuestro carácter, se nota en nuestras reacciones, se nota en la manera de tomar decisiones, en la manera de ver las cosas. Acán pensó que era solo él, pero su familia pereció con él, castigada, disciplinada por el Señor. Sí, reitero, Acán había visto milagros portentosos, victorias grandiosas por la mano del Señor. Pero Acán desconfió del Señor. Sí, es cierto que Dios nos ha dado la victoria, pero tomemos de esto,
tomemos de aquello. ¿No? Ah, bendito Dios, cuántos cristianos que han caído en deudas se han dirigido a chulqueros. Sí, a chulqueros. Y prestan dinero a chulqueros y luego no pueden pagar a los chulqueros. Pero cuando recién recibieron esos préstamos de los chulqueros, ¿qué hicieron? Ay, Dios me ha bendecido, Dios me ha provisto para pagar mis deudas. Este señor me prestó, esta señora me prestó. Pero resulta que Dios no provee por esos medios. No provee por esos medios. Hicieron algo que el Señor aborrece, detesta y dice, no lo hagas. Pero ellos, en vez de esperar en el Señor, fueron a prestar dinero a los chulqueros. Y luego se están quejando, Señor, ¿pero por qué? Porque se metieron en deudas. Y en vez de buscar la gracia y la mano del Señor, buscaron a chulqueros. Y así viven quejándose. Hermanos, es que la desconfianza es algo tremendo y ofende al Señor. Ofende al Señor. Josué clama, Señor, ¿por qué nos has dejado? Josué, mira para adentro. No me mires a mí. Mira en tu corazón. Mira en el pueblo. A mí no. El problema está en ti, no en mí. Así que, hermanos, en la fe, si estamos desconfiando del Señor, el problema no es Él. Nunca será el problema Él. El problema está en nosotros. La confianza en el Señor es un escudo tremendo contra las acechanzas de Satanás. Es el escudo de la fe. Claro, la fe es confianza. Confiar en el Señor. Oh, Dios no dice en su palabra que todo sería fácil para nosotros. No, no, mis hermanos. Aquellos que hablan de que reciba a Cristo y usted vivirá en la playa, ¿no? Asoleado y una vida en el paraíso. No. Jesús lo dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas pruebas y dificultades hemos tenido en la vida cristiana? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dado la victoria? Innumerable, ¿verdad? Ni siquiera podemos acordarnos de las veces que el Señor nos ha dado victoria. Pero pasa alguna cosita y estamos desconfiando, ¿no? Y dice, Señor, ¿por qué permites esto? Nosotros quisiéramos tener el control para controlar nuestras circunstancias, pero el control lo tiene el Señor. Él controla todo. Él tiene el control. Y como Él tiene el control, nos dice, confíen en mí. Miren, uno de los salmos más hermosos de la palabra del Señor y de mis favoritos, ¿no? Y creo que de muchos cristianos, es el Salmo 37. Salmo 37. Fíjense, hermanos, desde el verso 3 leo. Dice la palabra del Señor, Salmo 37, desde el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, que nuestra confianza, nuestro deleite es a pesar de las circunstancias difíciles. Deleítate, gózate en confiar en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, es una promesa. No es, el Señor no hace promesas al aire, es una promesa. Si ahora mismo, hermano, hermana, está pasando circunstancias difíciles, deleites en el Señor. Usted ha puesto su confianza en el Señor. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una promesa de Dios que la hemos visto cumplida. ¿Cómo se cumple su palabra? Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino
y confíe en Él y Él hará. Confíe en Él y Él hará. Pero hermanos míos, hagamos lo contrario. Voy a desconfiar y Él hará. No, si desconfiamos, el Señor no hace nada. No hace nada. ¿Cuántas veces, mis hermanos en la fe, hemos predicado desde este púlpito que muchas veces Dios tiene la bendición de Él en su mano para dárnosla esa bendición? Pero debido a la desconfianza, no la podemos recibir. Si desconfía usted, si desconfiamos del Señor, la bendición no la podemos recibir. Confía en Él y Él hará. Y sí, hermanos en la fe. Si usted está desconfiando del Señor, Dios se quedará con esa bendición en su mano. Porque en desconfianza no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar. Eso es básico en el Señor, básico en Él. En el Salmo 118, vamos a leer aquí el verso 8. Salmo 118, el verso 8. Dice su palabra: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿A qué se está refiriendo? Vemos el contexto histórico que estamos viviendo, porque estamos pasando. Leemos el periódico, nos levantamos, hacemos nuestro devocional, leemos la palabra, hablamos con Dios, abrimos el periódico. Y el periódico está lleno de malas noticias. Vemos el noticiero. El noticiero está lleno de malas noticias. Y como vemos puras malas noticias, ¿qué sucede? Empezamos a desconfiar. Es cierto, la situación está dura. La situación está difícil. Claro, hemos leído la Biblia, hemos orado. Pero empezamos a confiar más en los hombres. Más en lo que dicen los hombres que en lo que dice el Señor en su palabra. Confía en Él y Él hará. No importa lo que el mundo diga. Sí, hermanos, leer periódicos, estar al tanto de las noticias, no tiene nada de malo. O mejor dicho, sí tendrían algo de malo cuando empezamos a creer más lo que los hombres dicen que lo que Dios dice. El mundo dice, estamos en descontrol. Dios dice, yo tengo el control. Confía en mí. Yo tengo el control. Nadie me quita el control. Dios tiene el control. Las noticias en la prensa, en el noticiero, sí, son noticias donde no hay un Dios que controle nada. Para ellos no hay un Dios. Para nosotros sí. Un Dios creador que es nuestro Salvador. De manera que si Él tiene el control, reiteremos, ¿no? Miren, leo nuevamente, Salmos 118, verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y verso 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En príncipes. Usted no confíe en el presidente. No confíe en los candidatos a la presidencia. No ponga su confianza en ellos. Sí, debemos orar y orar por ellos. Pero nuestra confianza no está en los príncipes, en la gente importante, presidente, lo que sea. Nuestra confianza es el Señor. Es lo que dice su palabra. No los hombres, sino el Señor. De manera que nuestra fe, nuestra confianza debe estar basada en su palabra. No en nosotros, no en los hombres, en la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Regresemos a Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 3 de Proverbios. Leo aquí, mis hermanos, el verso 5. Proverbios 3:5. Dice la palabra: fíate de Jehová de
todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová con todo tu corazón y no pienses en tu sabiduría, no pienses en los logros, no pienses en los títulos que tienes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sigo leyendo, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todas tus decisiones, en todas tus motivaciones. Reconoce al Señor, que el Señor te guíe en todo, en tus decisiones, en tus motivaciones. Reconócelo, dice el Señor. Sigo leyendo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, en la fe, el cristiano que no confía en el Señor puede caer en depresión. El cristiano que no confía en el Señor se puede enfermar, ¿no? Hace unos días, en un programa de televisión, estaba hablando un médico. Y este médico hablaba en cuanto a el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Sí, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa, ¿no? La respuesta inmunológica. Dice, y ese lo que defiende al cuerpo, cuando entra un virus o una bacteria, el cuerpo enseguida se arma para defenderse de ese virus, para defenderse de esa bacteria. El cuerpo se arma. Y decía este médico, pero cuando la persona anda con miedo, las defensas están bajas, se bajan las defensas. Y decía él, mucha gente se ha muerto, más que por el COVID, por el miedo. Porque el miedo baja las defensas. En cambio, la confianza en el Señor fortalece nuestras defensas, fortalece nuestro ánimo. La seguridad en Cristo, hermanos, en la fe, nos ayuda a salir adelante, ¿no? Por eso es que aquí habla el Señor en su palabra. Él es Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque podemos decir, Señor, yo tengo razón de sentir miedo. No tienes razón de sentir miedo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, no tienes razón para sentir miedo. Sí, pero pastor, ¿por qué te lo digo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No tienes razón para sentir miedo, porque nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, aparta de tu mente el miedo, la desconfianza en el Señor. Y dice, ahí viene y dice, porque será medicina a tu cuerpo. Medicina, fortaleza contra las enfermedades. Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sí, hermanos, el cristiano se puede enfermar. Sí, pero ¿saben ustedes? Y seguramente al leer la Escritura, ¿cuántos hijos e hijas del Señor murieron en buena vejez? ¿Cuántos? Ustedes pueden leer la Escritura. Murieron en buena vejez, confiando en el Señor. Se fueron bien en el Señor. Pero cuando el hijo o la hija de Dios no confíen en el Señor, están expuestos a cualquier enfermedad, porque la desconfianza es incredulidad, y la incredulidad de los hijos de Dios es ofensa ante el Padre. Ofensa ante el Padre. En la carta a los Romanos, capítulo 8 de Romanos, no voy a leer el verso 28, quiero leerles el verso 32. Claro, Romanos tiene una de las promesas más hermosas de la Escritura para los cristianos, ¿verdad?
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es una hermosa promesa. Pero hay algo más, hermanos, en este mismo capítulo, que es tan precioso. Capítulo 8 de Romanos, el verso 32. Así nos dice la Escritura. Hablando del Padre Celestial, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren lo que dice la reflexión que nos hace el Espíritu Santo. Él, Padre, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Por qué desconfiar de Él? Sí, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos. Sí. ¿Saben que en los periodos, cuando estamos en necesidades, en tribulaciones, cuando algo nos está ocurriendo, es cuando más nuestra fe se fortalece? ¿Verdad? Cuando más nos fortalecemos en el Señor. Y el Señor permite por breve tiempo que pasemos por tribulaciones, angustias. Pero esos tiempos es como que tomamos músculos espirituales, nos fortalecemos y seguimos adelante. Pero hermanos en la fe, no desconfiemos del Señor. Si el Padre nos dio al Hijo, si el Hijo, cuando pronuncia en la cruz, consumado es, ¿qué es lo que nos dice allí? Tienen ustedes la salvación, tienen ustedes la bendición, tienen ustedes mi protección, tienen ustedes mi cuidado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo, hermanos, recibió insultos, golpes, ofensas, le arrancaron la barba. No es que se lo rasuraron, le arrancaron la barba. Su rostro fue desfigurado, ¿no? Y sufrió por nosotros. Pregunto, o mejor dicho, la Biblia pregunta, Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos en la fe, no desconfiemos del Señor. Puede ser que las cosas, las circunstancias en este momento no son como nos gustaría que fueran. Pero escúcheme, Dios tiene el control. Él está permitiendo eso con un buen objetivo para nuestra vida. Él no tiene malos objetivos para sus hijos. Él tiene siempre un buen objetivo y Él lo permite por algo y para algo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que, mis hermanos y hermanas, confiemos en el Señor, levantemos nuestra defensa, levantemos en el escudo, confiemos en el Señor, confiemos en Él, confíe en Él y Él hará. Eso nos dice su palabra. Si le creemos a Dios, nos dará con Él todas las cosas. Pero si andamos desconfiando del Señor, tomaremos malas decisiones y cosecharemos, hermanos en la fe, cosecharemos de esas malas decisiones. Muy malas, pero muy malas circunstancias. En el amor de Dios, confiemos en Cristo, confiemos en Él. ¿Cuántas veces Él nos pide en su palabra que confiemos en Él? Oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos desconfiado de ti y hemos querido nosotros tomar el control, manipular las cosas para que las cosas salgan como quisiéramos. Pero tú eres el Dios, tú eres nuestro Salvador, Señor. Ponemos en ti nuestra confianza. Ayúdanos, Señor amado, a fortalecernos en ti cada día,
para no ser tropiezos a nuestros hijos, a nuestros familiares, sino que seamos de bendición para ellos. Sí, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias, Padre. Gracias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, quien me amó, quien nos amó y dio su vida por nosotros, y está con nosotros hasta el fin de este mundo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.